Quizás muchas veces te has preguntado, pero ¿por qué mi dolor no desaparece? Por más que hago lo que hago, no desaparece. Y es que tienes que entender que el dolor es una experiencia protectora creada por el cerebro. Sí, porque no es lo mismo abordar un dolor crónico o persistente que un dolor agudo o subagudo. Es totalmente distinto. Entonces, cuando te preguntes por qué mi dolor no desaparece, tienes que empezar entendiendo de que el dolor crónico se aborda de una manera distinta a un dolor agudo, y dos, el dolor es una experiencia protectora frente al cerebro, o mejor dicho, creada por el cerebro. Si entiendes esto, ya ganaste. Bienvenidos a otro video de mi canal. En esta oportunidad te voy a ayudar a identificar por qué tu dolor aún no desaparece por más que hagas lo que hagas. Porque estoy segura de que con esto que te voy a indicar aquí, algo no estás haciendo. Porque si no, tu dolor no persistiría aún más. Bienvenidos, soy Betsa, fisioterapeuta y experta en el dolor crónico o persistente. Así que vamos ya con el video. Y sí, familia, tienes que entender que si tu dolor no mejora es porque sigues atacándolo como que si tu dolor fuese físico. Y si estás aquí es porque tienes un dolor persistente o crónico de columna. Es decir, que pese a lo que sale en tu radiografía o en tu resonancia magnética, ya tiene tiempo con esa lesión, ¿cierto? O sea, tienes tiempo con esa lesión de columna. Entonces, ¿por qué tu dolor persiste? Pues le estás dando mucho peso a eso estructuralmente que tienes, a eso que te salió en tu radiografía, a eso que te salió en tu resonancia magnética. Pero realmente estoy casi segura que no estás abordando las causas principales de tu dolor crónico o persistente de espalda. Vamos con el segundo punto, que son las creencias. Familia, las creencias tienen un poder tan increíble sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra mente, en especial sobre nuestro cerebro, que si las personas realmente se detuvieran a estudiar el poder de las creencias, del pensamiento, de las palabras, créeme que de muchísimas personas no se les cronificaría el dolor, porque hay personas que tienen una creencia tan arraigada y tan personal que lo único que hacen es que se les cronifique el dolor o la enfermedad o aquello que están viviendo, porque aparte que no es una creencia que los potencie, porque hay dos tipos de creencias, la creencia que te potencia, que te expande, y la creencia que te limita, que cada vez te discapacita más. Entonces la mayoría de las personas se enfocan en las creencias que le discapacitan, que le limitan, en vez de buscar las creencias que les potencian. O sea, es algo increíble. Obviamente yo entiendo que hay personas que van por allí y van actuando y van pensando inconscientemente, porque si bien es cierto que hay personas que van por la vida actuando conscientemente, hay otras, y la mayoría, que actúa inconscientemente, o sea, no están conscientes de las palabras que dicen, de cómo actúan, de cómo piensan. Entonces obviamente empiezan a tener creencias que no son para nada positivas. Entonces aquí lo importante que quiero que entiendas es que el cerebro, para el cerebro todo es verdad, es decir, todo lo que tú te creas está bien, porque el cerebro no sabe distinguir entre lo que es verdad y lo que es imaginario. El cerebro simplemente recibe información que proviene de todos tus sentidos, de lo visual, de lo auditivo, de lo táctil. O sea, el cerebro recibe información de todos los sentidos posibles. Entonces, si la información que llega es errónea o no es errónea, para el cerebro esto no lo sabe. Para el cerebro esto no lo sabe, porque para él toda la información que llega se lo va a tomar como cierto. O sea, él no sabe distinguir entre algo que es verdad y que no es verdad. Entonces, si esto es así, pregúntate, todo lo que estoy yo creando en mi vida en cuanto a pensamientos, creencias, ¿será lo que me potencia? Pregúntate a ti misma si eso que tú estás pensando te ayuda a salir del dolor que tienes o no te ayuda a salir del dolor que tienes. Esto va más allá de que si es verdad o no es verdad, porque yo a ti no te puedo decir, bueno, algo es mentira. No, porque es algo que tú lo crees profundamente. Yo simplemente estoy aquí para indicarte
de cómo el cerebro percibe las cosas que llegan a él y cómo obviamente se desarrolla el dolor persistente. Pero a mí lo que me interesa que entiendas es que tienes que estar constantemente evaluando qué creencias tienes y si las creencias que tienes no te potencian, sino que más bien te limitan, tienes que modificarlas. Allí sí es algo totalmente duro y fuerte que tengo que decirte, pero es así, o sea, tienes que modificar esa creencia porque si no te ayuda, si te limita y te discapacita y te deja atrás, esa creencia te genera dolor, porque hay creencias que generan dolor. Y ahorita vamos a hablar de eso, pero si tienes creencias que te generan dolor, te limitan, tienes que modificarlas, es la única manera. Y sí, obviamente hay maneras para modificar creencias y esto es reprogramando al cerebro, al subconsciente específicamente. Entonces, por ejemplo, si tú piensas que tener dolor crónico es aprender a vivir con el dolor, esto es una precreencia que te está limitando, porque no es que tengas que aprender a vivir con el dolor, es que tienes que aprender a gestionar tu dolor, porque créeme que hay momentos que tienes dolor y otros momentos en que no tienes dolor, ¿cierto? Esos son los momentos en donde tú tienes que registrar en qué momentos tienes dolor. ¿Por qué? Porque tienes que averiguar qué es lo que te genera dolor, qué es lo que te está ocasionando dolor, porque no es normal que todos los días tú no tengas dolor. Hay momentos en que tienes y otros momentos en que no tienes. Entonces, eso tienes que averiguarlo, eso no es normal. Entonces, empezar a ir averiguando. Igual, otra creencia que veo mucho es pensar que tienes algo lesivo. O sea que, poniendo el ejemplo de la columna, no, yo tengo dolor porque tengo esa hernia, o porque tengo escoliosis, o porque tengo artrosis, o porque tengo espondilolistesis, o porque tengo whatever de lesión. Por eso es que tengo dolor y siempre voy a tener porque, claro, eso no tiene cura. Entonces esa es una creencia que te la has creído muchísimo, el cerebro obviamente se la creyó y es una creencia que no te potencia, sino que más bien te limita. Entonces tienes que ir buscando la manera de ir cambiando eso, porque si no es una creencia que te potencia, sino que te limita, hay que modificarla por otra que capacite. Pero obviamente para ello necesitas información. ¿Por qué? Porque tienes que entender que daño no es igual a dolor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si usted tenga una escoliosis, esto no quiere decir que tengas que tener dolor. El dolor viene por cosas que tu cerebro se ha estado creyendo, como por ejemplo el estrés que ha persistido durante toda tu vida y tú no lo has sabido gestionar. Y en esta segunda herramienta que te estoy dando es las creencias que has instaurado en tu subconsciente, que el cerebro se la creyó como verdadera, pero como no te potencia, sino que te limita, entonces genera dolor. Entonces, otra creencia, vamos a buscar otra creencia que también es muy común, es que piensan que el ejercicio les causa más dolor. Y esto es relativo, porque hay ejercicios que sí ocasiona un poco más de dolor, en especial si la persona ya tiene dolor. Pero es por esto, o sea, te voy a explicar qué es lo que sucede. Una persona ya tiene dolor, empieza a hacer ejercicio. De por sí, hacer ejercicio genera dolor, genera un dolor muscular que es fisiológico, esto no lo podemos cambiar. Este dolor muscular dura entre 48 y 72 horas. Entonces, la persona va a experimentar su dolor, que ya de por sí lo experimenta, más el dolor del ejercicio, porque está haciendo ejercicio. Entonces, obviamente, se unen ambos dolores y se intensifica el dolor. Entonces, la persona piensa que es que el ejercicio da más dolor. No, el ejercicio no da más dolor. El ejercicio más bien disminuye el dolor, pero a mediano y largo plazo. Entonces, es ser consciente de esto e ir cambiando y modificando esas creencias, porque si tú entiendes esto que te acabo de explicar, del dolor muscular, entonces ya no tienes que ir por ahí diciendo, no, pero es que el ejercicio me genera más dolor. No, es un dolor que es normal, el ejercicio me disminuye el dolor, solamente tengo que confiar, tengo que tener paciencia y tengo que continuar con los ejercicios. Ahora hablemos de la hipervigilancia. Este es muy frecuente en los pacientes con dolor persistente de columna, porque la hipervigilancia es un estado psicológico
en el que el sistema nervioso de la persona está en constante alerta frente a estímulos que normalmente son inofensivos, pero que la persona los toma como peligrosos porque le va a generar dolor, pero que no necesariamente tenga que ser así. Esto se crea fisiológicamente en la persona tras vivir por muchos periodos de tiempo un dolor tras vivir independientemente de la lesión, un dolor por muchísimo tiempo. Esto sucede normalmente, la persona se vuelve hipervigilante. Esto también, una de las causas que ocasiona esta hipervigilancia es las cirugías, el miedo al movimiento, el dolor constante y perenne. Todas estas son causas de que la persona se vuelva hipervigilante. Entonces, yo puedo ver personas que, por ejemplo, una simple caricia, ya a la persona le genera dolor. Entonces vemos los casos de las personas con fibromialgia, por ejemplo. Son personas que apenas ustedes las tocan, o las personas que saben, los tocan apenas y esto les genera dolor. Es porque esta persona, su sistema nervioso central está muy sensibilizado. Esto es por tener largos periodos de tiempo con dolor. Es lo mismo que una persona con dolor persistente. Tú nada más le explicas, mira, ni siquiera lo va a hacer, tú nada más le estás diciendo, mira, tienes que agacharte de esta manera. Y nada más la persona al imaginarse el movimiento ya le ocasiona dolor, ya empieza a tener un dolor real físico, empieza a experimentar, a sentir dolor en su espalda. Esto es hipervigilancia. Entonces, familia, aquí con esto que quiero que entiendan de que hay cosas que ustedes inconscientemente están haciendo y que piensan que les generan dolor, pero no es así. Todo esto son respuestas del cerebro, pero son respuestas protectoras, porque para él está llegando información de amenaza, de que podría haber un posible peligro. Entonces él simplemente envía una respuesta protectora de dolor, como para protegerte, para evitar que tú hagas o ese movimiento o que te toquen o imaginarte esa situación, ¿sabes? O sea, es simplemente respuestas protectoras del cerebro, y es más de lo mismo, es buscar de cambiar esto. Con esto quiero que tengas un panorama más amplio de lo complicado que es abordar un dolor persistente, pero a la vez no lo complicado, quizás es complicado de entender, pero no de abordar, porque es simplemente reprogramando al subconsciente. Vamos con otra razón por la que tu dolor no desaparece, y es por la inactividad. Muchas personas se inactivan cuando tienen un dolor persistente. ¿Por qué? Por lo mismo que ya les había explicado anteriormente. El hacer movimiento o ciertos ejercicios les ocasiona más dolor y por ende deciden no hacer ejercicio. Y también están las personas que tienen un dolor persistente, pero como su dolor va y viene, tampoco hacen ejercicios. Entonces la inactividad hace que tu dolor persista a largo plazo. Todas las personas con dolor, bien sea agudo, subagudo y crónico, tienen que hacer ejercicio diario. Todas las personas con dolor tienen que hacer ejercicio, porque esta es una manera para ir reprogramando a nuestro subconsciente para que el cerebro desaprenda y aprenda nuevas experiencias, o sea, nuevos aprendizajes, tenga nuevas experiencias y pueda ir modificando esa experiencia de dolor. Y también para que a mediano y largo plazo la persona vaya experimentando menos dolor. Entonces, la inactividad es una de las causas por la que tu dolor no desaparece. Y la última causa por la que tu dolor no desaparece es el miedo al movimiento. Todas las personas con dolor persistente o crónicos de espalda tienen un miedo a algún movimiento en específico. Todas. Y si yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu miedo? Colócamelo aquí en la cajita de comentarios. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es ese movimiento que te genera miedo a hacerlo? O sea, ese movimiento que siquiera pensarlo ya te genera miedo, ya te genera dolor. ¿Cuál es? Coméntame allí en la cajita de comentarios para leerte. Entonces, el miedo al movimiento es
El miedo al movimiento es una causa por la cual tu dolor no desaparece. Mientras más miedos tengas, más dolor vas a tener. Esto en la escala del Dr. David Hawkins, en los niveles de conciencia, se ubica por un nivel por debajo de 200. Entonces tenemos que ir haciendo ejercicio progresivo, ejercicio gradual, pero ir haciendo ese mismo movimiento que te genera dolor. Obviamente para esto necesitas guías, necesitas orientación, pero simplemente con que entiendas en estos momentos de que hay que hacer esos movimientos que te generan dolor y miedo, y que siquiera al pensarlo te genera dolor, esos son los movimientos que hay que hacer y que hay que abordar, porque es así como el cerebro desaprende, aprende, tiene nuevas experiencias y a mediano y largo plazo tu dolor va a disminuir. Pero a juro hay que ir abordando eso con ejercicio gradual. Y listo, familia, hemos llegado al final de este video. Gracias por estar aquí, gracias por visualizar, espero que hayas entendido todo y coméntame qué es lo que más te llamó la atención, o si tienes alguna duda, coméntamela aquí abajo que yo los leo a toditos. No olvides suscribirte para no perderte más de mis videos y nos vemos en el próximo video.